Hola, ¿cómo están? Pablo Castro, el maestro con historia, chicos. Maestro porque soy maestro de la construcción en Maltutinas, por eso no ven a equivocar que soy maestro de escuela. Pero la historia, nací con ese don, que amo mi país y me encanta la historia no contada. Y hoy, chiquillos, les traigo la historia no contada, ¿cierto?, de un origen, de una maldad que estuvo en nuestra colonia chilena, ¿cierto?, con la señora Quintrala, Catalina de los Ríos y Lisperger, mal llamada la Quintrala, ¿cierto? Bueno, tenemos que saber por qué se origina esta maldad en esta mujer, ¿cierto? Y vamos a ir a sus orígenes. Todos me han pedido este video, pero lo quise hacer distinto a otros historiadores, ¿cierto? Y este video es llamado La Quintrala, el origen de su maldad. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto empieza, aunque ustedes no lo vean, con Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, chiquillos, ¿cierto? Él tenía una amante conocida por todos, ¿cierto? Inés Suárez. Todos la llaman Inés de Suárez, pero el apellido es Inés Suárez, así se pronuncia. Inés Suárez fue su primer amante, ¿cierto?, cuando él es elegido gobernador por el rey, ¿cierto? Y don Pedro de Valdivia, por explícito orden del rey, del reinato del Perú, tiene que dejar a Inés de Suárez porque eso era muy, no se podía hacer, tener un amante, ¿cierto?, teniendo él una esposa en España. Así que don Pedro Valdivia llega a Chile nuevamente, ¿cierto?, y habla inmediatamente con Inés Suárez, ¿cierto?, y le dice que ya no puede estar más con ella, así que con un amigo de él, ¿cierto?, un español, Rodrigo de Quiroga, casa a Inés de Suárez. Y bueno, Valdivia, esperando a su esposa, ¿cierto?, que se demoraba 4 meses en llegar de allá de España, no aguantó la sed y se buscó otra amante. Y aquí viene la historia. Esa amante se llamaba María y Encio. Y Encio, ¿cierto?, es amante de Pedro Valdivia, ¿ya? Pero ya a punto de llegar la mujer de Pedro de Valdivia, él dice ya a María y Encio: ¿saben, María? Ya no puedo estar más contigo porque va a llegar mi esposa y bueno, voy a cachar al rey, y aquí sí que quedara embarrado porque era súper complicado ese asunto de cuando una persona de casada anduviera con tantas mujeres en esa época, por el asunto del rey, orden y de la iglesia, pues, chiquillo. Pedro de Valdivia casa a la señora María y Encio con Gonzalo de los Ríos. ¿Les suena? Así que María y Encio es casada por Pedro Valdivia, ¿cierto?, a uno de sus mejores amigos, Gonzalo de los Ríos. Y ahí contrae matrimonio a la señora María con Gonzalo de los Ríos, mientras Pedro Valdivia al poco rato muere en el sur en una batalla contra los mapuches, ¿cierto? Llega a su esposa a Chile y no aguanta muerta, así que ya está esa historia pasada y nos quedamos con María y Encio y don Gonzalo de los Ríos. Esta mujer, María y Encio, siempre estuvo enamorada de Valdivia, ¿cierto? Y como él la casó por un asunto político, cuando él muere de Valdivia, dice: ya no quiero estar más con este gallo. Y la señora María y Encio asesina a don Gonzalo de los Ríos. Lo asesina, y ustedes me van a preguntar ¿cómo lo asesinó? Y lo asesina por la oreja. El caballero estaba durmiendo y por la oreja le echa mercurio. En esa época le decían azoje, pero era un mercurio tóxico, y lo asesina. Miren, asesina a su esposo, ¿cierto?, a don Gonzalo de los Ríos, pero la señora María Encio estaba embarazada de este caballero. Y ahí nace su hijo, ¿cierto?, llamado Gonzalo de los Ríos y Encio, ¿cierto? Viene a ser el padre de Catalina de los Ríos y Lisperger, ¿ya?
ya que don Gonzalo Yencio, don Gonzalo de los Ríos Yencio, se casa con Catalina Lisperger y Flores. Catalina Lisperger de Flores. Aquí se casan estos dos muchachos, ¿cierto? Que son los padres de Catalina de los Ríos Lisperger, la Quintrala. O sea, en resumen de esta historia, ya la abuelita la Quintrala por parte de papá había asesinado a su esposo. O sea, la maldad ya venía de atrás. Y para que ustedes sepan, el asesinato de María Yencio fue el primer parricidio de una mujer a su nombre en Chile. Eso lo tengan claro porque pocos saben, siempre yo doy datos freak buenísimos, y este es uno de esos, ¿ya? Entonces se casa con Gonzalo de los Ríos, se casa con Catalina Lisperger y Flores, ¿cierto? Catalina Lisperger, la mamá de la Quintrala, su padre fue don Pedro Lisperger, de origen alemán. Y este caballero, que llegó con Pedro Valdivia, don Pedro Lisperger, se casa con Aguada Flores, cacica de Talagante, ¿cierto? Ella era una descendiente inca, ¿cierto? Dice que tenía sangre de princesa inca, ¿cierto? Doña Aguada Flores, ¿cierto? De Talagante, era la abuela de la Quintralas, ¿ya? Así que ahí tienen estas dos familias, ¿cierto? Que se unen, ¿cierto? Y aquí viene como la belleza de la Quintrala que se habla tanto. Su abuelo, ¿cierto? Alemán, se casa con una princesa inca, y más cuando ya nace Catalina Lisperger, se casa con un español, y ahí nace Catalina de los Ríos Lisperger, una muchacha alta de pelo rojo, ¿cierto? Pero la maldad de sus antepasados la persigue, ya que también su madre, ¿cierto? Catalina Lisperger, ¿cierto? La madre de la Quintrala, ella también hacía brujería, ¿cierto? Y al casarse con Gonzalo de los Ríos, este chiquillo, Gonzalo de los Ríos, tenía una hija fuera de matrimonio de 15 años, que él la criaba y se la llevó a vivir con la mamá de la Quintrala, con Catalina, ¿cierto? Y la señora Catalina Lisperger, la mamá de la Quintrala, la azota tanto a esta niña de 15 años que la mata, ¿cierto? Se juntan dos sangres fuertes de parte de don Gonzalo, su madre, que asesinó a su esposo, más Catalina Lisperger, ¿cierto? Y aquí viene esta fusión, ¿cierto? De todo lo que les estoy contando. Incluso la señora Catalina Lisperger con su hermana María Lisperger también tratan de asesinar al gobernador de Chile, Alonso de Rivera, ya que don Alonso anduvo con la hermana de la señora Catalina, la mamá de la Quintrala, anduvo con ella y la dejó. Y así que por venganza estas dos mujeres, Catalina, la mamá de la Quintrala, y María Lisperger, la hermana de ella, tratan de envenenar a este señor y casi lo logran, cayó enfermo y todo, pero ahí fue demandada a estas dos mujeres, ¿cierto? Y María Lisperger arranca al Perú. Ya la mandaron para el virreinato, pero ya se casó, tuvo hijos y toda la onda, pero Catalina Lisperger quedó acá y se casa con Gonzalo de los Ríos, ¿cierto? Y ahí va la historia, chicos, que el origen de la maldad, ¿cierto? Nace la leyenda de la mujer más malvada que ha existido en la historia de Chile, que es doña Catalina de los Ríos y Lisperger. Sus padres eran Gonzalo de los Ríos y Catalina Lisperger, y llega a este monstruo que es la Quintrala, Catalina de los Ríos y Lisperger, ¿cierto? El origen de la maldad, ya lo saben, tiene una historia para atrás, ¿cierto? Y bueno, en el próximo video que yo les voy a hacer, ahí les voy a contar detalladamente todas las cagas que se mandó Catalina. Que hay un registro de 40 muertes, ¿cierto? Hay un registro también por ahí que encontré en un libro, que a los 15 años
mata a su primer novio de una puñalada en el corazón y le echa la culpa al esclavo. Le dijo al esclavo: oye, Pedrito, échate la culpa, después yo te voy a sacarte de la cárcel. Y nunca fue. Ahí colgaron a Pedro en la Plaza de Armas. ¿Entiendes? También se cuenta que la señora Catalina de los Ríos y Lisperger, la Quintrala, asesina a su padre, ¿ya? Lo asesina dándole un veneno en una sopa de pollo. Pero todo esto va a ser para el próximo video, porque hoy día solamente hablé del origen de la maldad, de dónde viene esta maldad tan grande que tenía Catalina de los Ríos y Lisperger. Y ya saben la historia, que esto se remonta de la colonia, ¿cierto? De Pedro Valdivia para acá, ¿cierto? Con su abuela asesina, ¿cierto? Y también su madre, ¿cierto? Catalina Lisperger y Flores. Ella y su hermana eran ellas también muy malvadas. Y así empieza a correr esta historia, ¿cierto? Y a ustedes me pueden preguntar por qué hacía la justicia que no las agarraba a estas mujeres, ¿cierto? A la mamá de la señora de Catalina de los Ríos Lisperger, la Quintrala, ¿por qué no agarraban a la mamá y a su hermana? Porque en esa época, chicos, tú, si eras protector de una iglesia y te ibas a fondear a una iglesia, nadie te podía sacar de ahí. Más con el dinero que tenían ellas, ¿cierto? Mucho dinero, porque don Gonzalo de los Ríos, ¿cierto? El marido de Catalina tenía mucho dinero. Él heredó toda la ligua, Longotoma, y era un gallo multimillonario, ¿cierto? Más la abuela de Catalina, ¿cierto? Lisperger, que era dona Aguada, ¿cierto? Aguada Flores de Talagante, la madre de ella también tenía una audiencia de tierras que era 10 veces más que nosotros. O sea, era una familia de demasiado dinero y por eso se ocultaban en el poder y también en la iglesia, recuerden. Dicen por ahí que de la casa de la Quintrala a la iglesia donde está el Cristo de Mayo hay túneles, pero todo eso se los voy a contar en el próximo video. Ya, chiquillos, suscríbanse en YouTube, ¿cierto? Pónganle me gusta, compartan los videos, nos han cagado, pues bueno. Y también ahí en TikTok, también tenemos nuestro TikTok para que vean las historias más cortitas. Ya, pues me despido con mucho cariño para todos ustedes, Pablo Castro, y gracias por seguir